Listo. Como quedamos en la clase anterior, ¿cierto? Y vamos a continuar con nuestro galponcito, ¿cierto? Nuestro edificio industrial, la bodega que estamos haciendo. Terminamos de evaluar las costaneras, ¿cierto? Las columnas de viento se las voy a dejar a ustedes porque son algo relativamente simple. Tenemos las costaneras. Recordemos un poquito qué pasó con las costaneras. Finalmente nosotros hicimos nuestro análisis de viento local y llegamos a que los vientos locales, si bien eran fuertes las succiones, en ningún caso superaron a las cargas de techo estándar, ¿cierto? Para costanera, y fue eso lo que finalmente controló. Bueno, siendo así, probamos una costanera, ¿cierto? Una C20 de 9 kilos por metro, que quedó levemente pasada, pero es porque tenemos cargas conservadoras y por eso la aceptamos. Ahora, esta es una costanera que tiene colgadores a la mitad. Vimos que podríamos haber usado algo de menos espesor también, algo un poco menos pesado, pero no es el estándar que típicamente nosotros vamos a usar, ¿ya? Entonces, ojo que aquí hay harta, hay harta decisión arbitraria quizás en elegir esta costanera o no. Depende esencialmente de los espesores mínimos que nosotros necesitemos. Recordemos que los espesores mínimos normalmente están establecidos en los criterios de diseño de cada proyecto y en particular en cosas mineras y expuestas a alta corrosión, ambientes corrosivos como es el caso portuario, y es el caso, se empiezan a pedir espesores un poco mayor, ¿ya? Pero ojo, sigue siendo bastante discutible el tipo de costanera que estamos usando. Con todo, si asumimos que el espesor menor son los 4 milímetros, que no podemos bajar de ahí, entonces esta costanera también es la mínima que podemos ocupar para el frontón y para los muros laterales. Por lo tanto, ya no hay más que calcular, porque la carga en los muros laterales es menor, es solo de viento, ya no es de techo. Y la separación tampoco la vamos a elevar por sobre 1,5 metros más o menos, ¿cierto? Sería extraño. Entonces, en realidad, ya tenemos más o menos toda la cubierta bien resuelta. Con eso, ahora nos podemos pasar a la estructura principal. Así que volvamos a mirar un poquito nuestro galpón, ¿cierto? Es un galpón al 5%, ya un techo que ya vimos que clasifica como básicamente plano, ¿cierto? No es algo que tenga una inclinación que nos vaya a molestar, es una inclinación básicamente para que evacúe el agua lluvia y nada más, ¿ya? Suelo tipo B, un suelo bastante bueno, ¿cierto? Una planta de 40 por 20, ya, ok, altura interior de 5,5, dijimos que la altura entonces al eje del hombro iba a ser del orden de 6 metros. Excelente. Radieres de operación, que eso ya lo están viendo bastante en las ayudantías, ¿cierto? Bien, pensemos ahora en la estructuración principal. ¿Cuál es la estructuración principal? Nosotros aquí tenemos lo que habíamos decidido utilizar como estructuración principal. Esto es un algo, es un primer approach, ¿cierto? Y yo les conté a ustedes por qué habíamos elegido estas cosas. Ahora hay que verificarlas, ¿cierto? Esto es simplemente una primera presentación de algo, ¿cierto? Que parece razonable, pero todavía no lo sabemos mucho porque ni siquiera tenemos carga, ¿ya? Pero esta es más o menos la estructuración que parecía razonable, la forma. Entonces, veamos. Miremos cuáles son las cargas generales para ver cómo podemos calcular este edificio. Ya, dijimos que la carga general de elementos que yo introduzco al modelo es a cero y tiene un peso unitario conocido, así que ahí no nos vamos a preocupar. Veamos estas otras cargas que sí eran un poco arbitrarias, a ver cómo nos quedaron después. Revestimiento, 6 kilos por metro cuadrado. Sí, en realidad son más o menos lo que pesa el panel que elegimos, ¿ya? Así que eso no nos cambia mucho. Costaneras, ya, las costaneras en realidad pesan 9 y están separadas 1,5. 9 partido en 1,5 es como 6. Entonces en realidad en costaneras tenemos como 6 kilos por metro cuadrado. A lo mejor ahí podríamos hacer un ajuste. La verdad es que yo jamás en la vida he usado menos de 10 kilos por metro cuadrado. Y no digo que no se pueda, pero para un estándar de minería pesada, que es el que estamos pensando, es difícil, es una carga demasiado sensible. Además que a esos 6 kilos por metro cuadrado yo le tengo que sumar los colgadores y otras piezas secundarias que no estoy considerando. Entonces, en realidad, a mí me da bastante susto ponerle menos de 10 kilos por metro cuadrado. No lo haría. Entonces, me siento cómodo dejándolo con ese mínimo, ¿ya?
Instalaciones varias, y esto es absolutamente discutible. Esto es una carga que típicamente va entre 5 a 25 kilos por metro cuadrado, y depende de lo que uno espere que la gente cuelgue de acá, ¿cierto? Esto es una carga muy menor, que sí probablemente se va a colgar de las costaneras, porque se refiere a luminarias, algunos ductos de colección, de colectores de polvo, cosas de ese tipo. No un equipo importante, porque los equipos importantes, ¿cierto?, se disponen en vigas secundarias que podemos poner después, o directamente de los marcos principales, ¿ya? Entonces eso es más que nada trazados menores, no sé, bandeja eléctrica, una cosa muy secundaria. Como aquí no tengo idea de lo que va a haber, pero evidentemente va a haber iluminación, yo lo dejaría en el mínimo, que son 5, ¿ya? Ahora, todas estas cargas son súper, súper chicas, ¿ya? Bien, tenemos más o menos entonces que tenemos en un revestimiento, entonces todas esas cosas que no metimos al modelo y que están como por unidad de superficie de este edificio, más o menos 21 kilos por metro cuadrado. La verdad es que es bien poquito, pero cuando uno habla de naves livianas, por ejemplo, que se compran a proveedores que trabajan con naves livianas, Cintac, Instapanel, por ejemplo, podría ser incluso menos. Todo este conjunto podría ser a lo mejor 10 kilos por metro cuadrado. Y todo eso va en la dirección de ahorrar acero, ¿ya? En este caso, tenemos que tener cuidado porque la funcionalidad es mucho más cara, ¿cierto? En la alta minería, uno cuando tiene una estructura que dejó de operar por cualquier motivo, ¿cierto?, está perdiendo millones de dólares por hora. Por lo tanto, es súper discutible si realmente vale la pena ahorrar un poquito más y exponerse a algo que tiene un costo mucho mayor. ¿Ya? No, no es muy claro. Bien, esas son las cargas muertas que tenemos generales en esta estructura. ¿Qué otras cargas teníamos? Carga de techo, pero ahora la estamos mirando desde el punto de vista de la estructura principal y no de la costanera, ¿cierto? En la costanera se acuerdan que teníamos un área tributaria en cada elemento que era chiquitita. Ahora, ¿cierto? Nosotros vamos a diseñar desde el marco para adelante. Entonces aquí podríamos pensar en la viga de marco, porque la viga de marco es la que recibe directamente la carga desde las costaneras. Entonces, cada viga de marco, ¿cuánta área tributaria tiene? Bueno, tiene el ancho, ¿cierto?, que son 20 metros, y la separación longitudinal, que creo que eran 5 metros. La podemos mirar acá. ¿Cuál es la separación longitudinal? Si aquí tengo el 0, ¿cierto? Aquí está el 0, y acá, ¿cuál está? 5 metros. Ya, entonces básicamente tenemos 20 por 5, son 100 metros. 100 metros cuadrados que tributan sobre cada marco o cada viga de marco. Si nosotros consideramos eso, ¿cierto?, le ponemos 100 acá. Claro, ¿qué es lo que me dice el criterio de la norma? Voy a mostrar, ¿cierto? Aquí está la norma, esta es la 1537, modificada 2009, que dice que el criterio de reducción por áreas tributarias tiene un límite, y dice que para áreas tributarias mayores que 50 metros no use menos que el 60%. Claro, básicamente aquí, si nosotros tenemos 100 metros cuadrados tributando sobre los marcos típicos, entonces topamos en el mínimo. No es tema en este caso, pero pensemos de todas maneras un poco. Los marcos extremos, ¿cierto? Yo tengo hartas formas de pensarlo. Una forma es decir, oye, el área tributaria que llega a los marcos extremos es la mitad de los otros marcos. Por lo tanto, yo los podría hacer más livianos, los podría hacer con otros perfiles. Desde ya, perfiles de la misma altura de sección, ¿cierto? De columna y viga, porque si no voy a tener problema en el detallamiento. Eso es discutible si realmente es un ahorro hacer que el primer y último marco sean diferentes. Cuando son muchos marcos, y miremos este edificio, en este edificio ya son muchos marcos, entonces yo digo 1, 2, 4, 5, 6, 7 marcos. Y voy a tener dos distintos, pero que no van a pesar la mitad, van a pesar un 20% menos quizás, no la mitad. Entonces ahí uno dice, mira, si son varios marcos, hacer dos distintos puede traer más problemas que beneficios. ¿Ya? Entonces, quizás no es una buena idea. Pero además hay que tener cuidado con los espacios que puede tener esta estructura hacia el lado de allá y hacia el lado de acá. Porque si hay espacio, es bastante posible que en un futuro este edificio, ¿cierto?, se extienda, sobre todo porque es una bodega. Ahora, si no fuera una bodega, típicamente estas naves de trabajo, siempre los clientes quieren extenderla en algún momento. Entonces, no sería la mejor idea que este último marco sea distinto,
porque podría traer problemas en el momento que uno quiera extender esto también. No estoy diciendo que uno deba diseñar para una condición futura que no conoce. Simplemente saber que es bastante común que la gente quiera extender esto. Entonces, no es muy claro que en realidad convenga hacer los marcos extremos diferentes. En este caso, a mí me parece que no, pero es discutible también. Puede ser bastante discutible. Ya, tomamos la decisión de que vayan a ser igual. Pero que vayan a ser igual tampoco significa que las cargas en ellos tengan que ser igual. De hecho, no la van a hacer. Ahora, si ustedes se fijan, el área tributaria sobre el primer y último marco es menos, de techo por lo menos. En los marcos intermedios eran 100 metros cuadrados. En este caso son 50. Bueno, por las dimensiones de esta nave, en realidad igual topamos en el mínimo, porque 50 metros cuadrados tiene la misma reducción que 100 metros cuadrados. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado cuando el área tributaria del primer y último marco es menor, porque podría ser que la reducción por carga de techo sea menor en estos marcos, ¿ya? Y haya que tener esa pequeña diferenciación. Hay que tener ese cuidado, ¿ya? En este caso no nos pasó, pero hay que tener ese cuidado. También por eso es bastante conveniente que el primer y último marco sean iguales a los intermedios, ¿ya? Hay varias razones. La única razón para que sea distinto es que yo quiera ahorrar mucho en material, pero como les he dicho, no siempre el material es lo más importante. Bien, tenemos entonces que se reduce por área tributaria, en el marco ahora, en la costanera reducía re poco, ¿se acuerdan? Casi nada, pero en el marco reduce mucho. Bien, ¿qué otra reducción tenemos? Por pendiente de techo. La verdad es que por la pendiente de techo 5% tengo re poca reducción, pero la vamos a considerar igual. ¿Ya? El factor de reducción por pendiente de techo es 0,88. Y entonces, R1 por R2 me da 0,53. ¿Qué me dice el criterio general de reducción? Dice que cuando los dos factores me conducen a una reducción mayor que el 84%, entonces no la considero, quedo con la carga básica. Pero aquí la verdad es que estamos bastante por debajo del 0,84, así que la podemos ocupar. Además, estamos por sobre el 0,3, que es el límite. Entonces, los 100 kilos por metro cuadrado se me están transformando a nivel de techo general en 53 kilos por metro cuadrado, para efectos de diseño de los marcos. Aquí voy a proponer trabajar de una forma que no es la común. La común es simplemente poner todas las cargas, hacer las combinaciones, correr los modelos y empezar a ver qué cosa controla una cosa, qué cosa controla otra. Aquí, como tenemos tan poquitas cargas, nos podemos dar un lujo para entenderlo mejor. Y es, primero, diseñar, y así lo voy a hacer, diseñar para condición estática operacional común. O sea, cómo va a estar funcionando esta nave el 99% del tiempo. Y después voy a corregir según sea necesario para la condición de viento y para la condición de sismo, ¿ya? Para que partamos con un approach mucho mejor. Entonces hagamos eso. Diseñemos primero para condición operacional y después nos preocupamos de verificar para las otras condiciones, a ver qué nos sale. Bueno, ¿qué tenemos que poner? 21 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Que van a ir en los marcos porque estas cargas van en las costaneras descargan en los marcos y por lo tanto nosotros las asignamos a los marcos. Tenemos 21 kilos por metro cuadrado en superficie real y tenemos 53 kilos por metro cuadrado en proyección horizontal del techo. No es por superficie real. Ahora, desde ya, la inclinación del techo es tan chico que entre ponerlo en distancia real y proyección horizontal, numéricamente es la misma cuestión. Pero vamos a tratar de hacerlo bien, ¿ya? Entonces, nos vamos al modelo. ¿Dónde ponemos las cargas? En este caso es muy fácil. Únicamente en los marcos transversales va a haber carga, porque las costaneras son las que llevan la carga y no tocan y no se apoyan en ninguno de los otros elementos. Por lo tanto, lo único que me interesa es el marco transversal. Entonces, para que sea fácil esta cuestión, vamos aquí. Interrúmpanme cuando quieran, hagan las preguntas que quieran, ¿ya? Esto es una clase, así que ustedes, bueno, aquí no necesitan ni levantar la mano. En realidad, interrumpan cuando quieran nomás y listo. Ya, entonces nos vamos a quedar ahí con los marcos transversales. Y vamos a trabajar en kilos por metro para que sea fácil.
Ya. Primero vamos a asignar entonces las cargas de peso propio, las cargas muertas que no hemos incluido en el modelo. Dijimos que esas cargas son 21 kilos por metro cuadrado. Como estas cosas están separadas 5 metros, son 21 por 5. ¿Eso cuánto nos da? Como 105 kilos por metro lineal de marco. ¿Ya? En los marcos intermedios, los extremos va a ser la mitad. Hagámoslo así. ¿Ya? Entonces, agarremos los marcos intermedios. ¿Cierto? Voy a ponerlo arriba, más fácil quizá. Ahí. Agarremos los marcos intermedios acá. ¿Cierto? Esos son todos los marcos intermedios. Y le voy a poner la carga, ¿cierto? Cargas uniformes. ¿Dónde está? ¿Estas son las cargas uniformes? A ver. Está... Ahí sí, ya. Cargas uniformes y dijimos que ¿qué estado de carga es? Ah, los separé todos, ya. Vamos de a poco. Entonces dijimos que el de S era el peso estructural, el de C era el de costanera, instalaciones, paneles. Es una lata, pero hagámoslo bien. ¿Ya? El de costanera, dijimos que no lo íbamos a bajar de 10. Entonces, tenemos 10 kilos por metro cuadrado, están separados 5 metros, entonces aquí van a ser 50 por metro lineal. ¿Y eso en qué dirección? En la dirección global Z. Z. Ah, pero el Z va para arriba, entonces estos deben ser menos. ¿Ya? Menos. Ahí está bien. Veamos. ¿Lo puso bien? No sé si lo puso bien porque parece que en la vista de Strut no se ven bien estas cosas. Ahí está, ya. Va para abajo, 50 kilos por metro lineal de marco. Parece que está súper bien. Ya. Bien, volvamos entonces a esos mismos marcos. Después le voy a poner la carga a los extremos, ¿cierto? Entonces, instalaciones eran 5 por 5, 25. O sea, aquí pongo 25. 25, listo. Y ahí está, los 25. ¿Qué otra cosa me falta? Paneles. Dijimos que los paneles eran como 6. Se me olvidó, voy a ver acá, 6, ya. Entonces tengo 6 por 5 son 30. Ese 25 se me transforma en 30. Listo. Ah, se me olvidó seleccionar las cuestiones. Ahí está. 30 para abajo. Bien. ¿Qué es lo que me falta ahora? Los marcos extremos, ¿cierto? Los marcos extremos, la carga muerta es la mitad, circunstancialmente la carga viva también va a ser la mitad. Bien. Em, ya. La carga de panel, bueno, será la mitad, serán 15. 15. Después la de instalaciones, ¿cierto? Que le había puesto 25, entonces aquí serán 12,5. 12,5, ¿cierto? Para abajo. Ahí están. Abajo. Y la que me queda, entonces, es la de costanera, que era 50 en los otros, por lo tanto aquí será 25. 25. Y tengo que, aquí, listo. 25 y los demás 50. Listo, entonces tenemos lista lo que es la carga muerta. ¿Qué nos falta? Nos falta la carga de techo. Y en la carga de techo hay que tener un poquito de cuidado, ¿cierto? ¿Cierto? Ya tengo aquí mi cuestión. La carga de techo no va en los laterales, la carga de techo solo va en el techo, ¿cierto? Entonces, para no complicarme mucho y no cometer errores, ¿cierto? Voy a agarrar estos de acá y los voy a sacar. Mm, Ya, me quedo solo con el techo. Entonces, ¿dónde tengo el techo? Ahí tengo el techo. Entonces, en estas vigas de techo, que son las centrales, ¿se ve bien con el fondo negro o necesitan que lo cambie a fondo blanco? Bueno, que en fondo blanco no se va a ver el amarillo, pero... Bueno, si es que Se no ve se ve, bien. ¿se ve bien? Ya. Entonces tenemos aquí todas las vigas intermedias del techo y le vamos a poner la carga de techo. ¿Dónde está? Carga de techo ahí, LR. Aquí hay que tener cuidado, porque esta carga se define en el horizontal, en la proyección horizontal de este techo inclinado. Entonces, en estricto rigor, yo no tendría que usar Z, sino que tendría que usar
y voy a usar acá, podría usar Z proyectado, que es considerar la proyección horizontal del elemento, ¿ya? Ahora, aquí tengo una gracia también, ¿cierto? Es que el SAP me habla de gravedad proyectado porque entiende que la gravedad va para abajo. Entonces, la carga que yo le ponga como positiva me la va a considerar para abajo, en la dirección de la gravedad. Y como ocupo gravedad proyectado, me va a considerar que esto también es en la superficie real horizontal y no en la inclinada. Fijémonos en ese detalle. Dijimos que la carga de techo, ¿cierto? Era, ya se me olvidó cuánto era. Vamos a mirar. Era 53. Ya. Tenemos 53. Entonces son 53, están separados a 5 metros, ¿cierto? 53 por 5. Voy a hacerlo aquí mismo, ¿eh? 53 por 5. ¿Cuánto me da? 265. Entonces, en estos palitos va a ser 265 y yo lo voy a asignar como gravedad proyectada. Probablemente va a haber una pequeña variación por la inclinación. Pongámoslo. Dio 64,67 porque ahí me lo está mostrando en el largo real del elemento. Y como el largo real del elemento es mayor que su proyección horizontal, por eso me muestra un valor que es un poquito menor. ¿Se fijan? Bien, entonces agarro el primero y el último, y a estos le tengo que poner la misma carga, ¿cierto? Pero dividida en dos. Da 132,5. La misma cuestión, a ver, la misma cuestión y dio bien. Ya. Entonces, ya tengo todas las cargas que tienen que ver con la condición operacional común de este edificio y que están los marcos. ¿Ya? Por lo tanto, ya puedo hacer un análisis estático de esto. ¿Ya? Las masas, voy a recordar si las tenía definidas, las tengo definidas por si acaso. Sí, la masa está definida, por lo tanto, puedo correr todo esto. Voy a correrlo, de hecho, y a ver qué me sale. ¿Cierto? Ya. Esa es la deformada para el DS, para el peso propio. Todavía no tiene mucho sentido mirar el modal espectral porque no son los elementos relativamente finales que tengo. Entonces, voy a preocuparme de qué le pasa a los marcos, ¿ya? Entonces, para eso voy a aprovechar las ventajas que tiene este software y voy a pedirle algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, le voy a decir, deme factores de utilización, entonces tengo que programar aquí qué es lo que me da. Lo primero es que, ¿qué norma voy a usar? Voy a usar la ISC 360 del 2010, que es igual a nuestra 427 del 2016. ¿Voy a usar envolventes? Sí. ¿Qué tipo de framing? En general aquí no nos interesa nada especial porque nosotros todos los requisitos especiales los vemos con nuestra norma y no con la norma norteamericana, así que lo voy a cambiar a Ordinary Moment Frame, ya para que no me pida nada raro tampoco. Bueno, nosotros vamos a trabajar en ASD, importante. Análisis directo, jamás. Nunca, nunca, nunca análisis directo. No lo haga. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Aquí, ignore cosas sísmicas. Sí, ignore todo lo sísmico. ¿Por qué? Porque está ignorando todo lo sísmico referente a la ISC. O sea, está ignorando el ISC 341. Y es lo que yo quiero. ¿Ya? Ok, con eso está bien. ¿Qué otras cosas veo? ¿Qué cosa quiero que me verifique? Bueno, podría ponerle solo las columnas y vigas de marco, pero le voy a poner que verifique todo, total me da lo mismo. ¿Ya? ¿Para qué combinaciones? ¿Cierto? No tengo ninguna, así que tengo un problema acá. Entonces, vamos acá, nos dice combinaciones. Y efectivamente, no tengo ninguna. Entonces, tengo que hacerlas. Yo las combinaciones les pongo nombre. Para mí, la combinación que va a trabajar en ASD, cargas de trabajo, se llama A. Y la combinación que, o las combinaciones que tienen que ver con condiciones operacionales comunes se llaman 1. Y de ahí para adelante usted pone lo que quiera. Como aquí voy a poner una sola, le voy a poner A. Entonces, para mí eso tiene un significado claro. Bueno, primero tienen que ir todas las cargas muertas, ¿cierto? La primera son los elementos que puse en el modelo y después todo lo demás, las costaneras, las instalaciones y los paneles. Ahora, como es la condición operacional común, también va la sobrecarga de techo. Y ahí está la sobrecarga de techo. Esa es la combinación que me interesa ahora
podría definir las de viento y podría definir las de sismo, aunque no le he puesto sismo y no le he puesto viento, ¿ya? Pero no las voy a definir en este momento. Entonces, me voy de nuevo acá y digo, ¿para qué combinaciones quieres jugar tú? Para esa nomás. Podrían haber 500, pero a mí me gusta con una. Esto hay que sacarle el ticket porque eso hace que se pongan combinaciones automáticas y nunca son las que queremos, ¿ya? Así que eso sáquenlo. Si se les queda ahí, les van a aparecer un montón de combinaciones y ninguna les sirve, ¿ya? Bien, ok. Y entonces ahora que chequee, a ver qué sale. Ya, este es un primer approach. Quiero dejarlo súper claro. Hay mucha gente que llega hasta aquí, entrega la memoria de cálculo y a construir. No, eso no es ingeniería, eso lo hace un chimpancé, como ustedes lo han estado viendo, ¿cierto? Ahora lo que yo necesito es mirar cómo son estos factores de utilización que me ha entregado el SAP. Entonces le voy a decir, entrégueme si el factor PM, axial flexural, que es el que más me importa, y dígame cuáles están mayores que 0,5. Ninguno. O sea, aquí tengo harto donde yo pueda mejorar, ¿ya? Entonces, volvemos, y ahora entrégueme aquellos que van sobre 0,1. Ahí empezaron a aparecer, ¿ya? Le voy a subir un poquito el tamaño al número, ¿cierto? ¿Dónde está? Font size, aquí está. Dejémoslo en 6, a lo mejor con eso sube un poco más. Ya, y un poquito más grande. Ya, entonces tengo las columnas que están a 0,26 y las vigas a 0,26. Ah, entonces con eso ya me doy cuenta que está controlando el momento de hombro. ¿Ya? Voy a tomar cualquiera, total no es muy relevante. Voy a tomar esta viga y veamos. ¿Qué me dice el SAP? Me dice que está controlando en el Station 0. Ah, o sea, como yo las modelé de acá para allá, me doy cuenta que el Station 0 está en el hombro. Bien, y dice que tiene una carga axial muy chica, el 1%, y tiene una carga flexural del 25%. Veamos, ¿qué dice esta cuestión? Dice ya que tiene una carga axial de 4.000 kilos. Cambiémoslo a toneladas, centímetros, que a mí se me hace más cómodo con esto. Ya, tiene una carga axial de 4 toneladas, razonable. Tiene un momento en el eje fuerte de 1.500, razonable también. ¿Qué cosas me interesan? Está considerando que el elemento tiene un largo de 10 metros. Pues sí, está bien, un largo de 10 metros. ¿Y qué longitudes de volcamiento considera? Ah, aquí a lo mejor no está tan bien. ¿Se fijan? Aquí en estos factores empiezo a tener algunos problemas. Tiene factores de bending que es del doble para un lado y de 0,5 para el otro. Ah, no, pero ese está bien, po, porque este es el bending de compresión en X. Y está bien porque la compresión en X tiene el doble del largo, pero no me está considerando los grados de empotramiento que generan las columnas. Entonces aquí en realidad está más o menos nomás este cálculo, ¿ya? Pero bueno, el efecto flexural, que es el que más nos interesa, ¿cierto? Dice que la longitud de volcamiento es la mitad del largo. Y eso está bien porque tiene un elemento que está llegando por el lado. El SAP dice que ese elemento restringe el volcamiento. No lo sabe, no tiene idea, simplemente lo está inventando. Después, en el futuro, yo tendré que hacer que ese elemento llegue con una conexión suficientemente buena que efectivamente restrinja el volcamiento en ese punto, porque si no, esto es una porquería que no sirve para nada. ¿Ya? Bien, de todas maneras, nos está diciendo que esta cosa está bastante holgada. Entonces nosotros vamos a hacer algún ejercicio con esto, ¿cierto? Ya, compresión 4 toneladas y unos 1.600 de flexión. Entonces nosotros nos vamos a nuestras propias herramientas personales, ¿cierto? Decimos, bueno, ¿cuál es el largo de esta cuestión? Supongamos que son 10 metros nomás, pues no nos vamos a complicar. El LB es fácil porque es la mitad de eso. Estamos considerando que los elementos restringen el volcamiento, así que es la mitad de eso. Excelente. KX y KI. Bueno, en realidad el KX sí debería ser del orden del doble, ¿cierto? El pandeo en el eje fuerte de la viga de marco debería ser del orden del doble para no complicarnos en calcular los grados de empotramiento. La compresión, bueno, eran 4 toneladas y la flexión eran como 1.600. En el eje débil no aparecía nada, ¿cierto? Y el corte poco nos importa. Entonces, veamos qué elemento podría ser razonable primero. Dice que podríamos estar hablando de un IN 40 por 67,6.
más o menos, como orden de magnitud. Hay que tener cuidado. Es un elemento bastante, tiene poca altura. Como tiene poca altura, nos podría significar que después tengamos problemas de deformación. ¿Ya? Veamos cuál es. Ya, este de como 68 kilos es un primer approach bastante bueno. ¿Ya? Miremos en la serie superior. ¿Qué nos aparece? 45. ¿Cuál es el 45 más liviano? 64. Ya, entonces aquí, por control de deformaciones, parece que una mejor opción sería el 45-70. ¿Cuál es el 50 más liviano? Vamos al 50. 50 más liviano, me pasé mucho. ¿Dónde está? Ya, 77. Ya, igual ahí ya voy en 10 kilos más. Quizás ya no. Quizás ahí ya me fui muy, muy arriba. ¿Ya? Pero parece que yo podría, ¿cierto? Aquí jugar un poco con el 45-77. ¿Cuál era? 45-77 parece que era. No, 45-70. A ver. Uy, de María. Ya. Vamos al de 45. Vamos a probar con ese. ¿Dónde está el de 45? Ahí. 45 por 64. No era ese. Ahí. 45-75. Ese tiene buena pinta. Además va a pesar menos, ¿cierto? Probablemente quede aún más holgado. Miremos un poquito la razón de ancho espesor que siempre conviene. Veamos, tiene unas alas de esbeltez local 7, son bastante buenas. Ya, eso es bastante bueno para flexión. Son alas muy compactas. El alma 52 está menos del 60 que yo les decía que es un límite súper razonable. Claro, en compresión pura esta cuestión es esbelta, pero no tiene compresión pura. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? En flexión, esta cosa anda bastante compacta, así que yo me quedo bastante tranquilo. Después igual tenemos que mirar o ver si controla las razones de ancho espesor sísmica. Pero en este momento parece que este es un buen candidato. El IN 45 por 75 es un buen candidato. Entonces, nos vamos, ¿cierto? Descorremos esta cosa y decimos seleccionar. ¿Dónde está el select? Acá. Seleccionar. Seleccionar mi viga de marco, ¿cierto? Que no anduve ni cerca con ese primer approach. Y ahí están seleccionadas y entonces le voy a asignar un perfil, ¿cierto? Un perfil que no tengo, que es el IN45 por, ¿cuánto era? Ya se me olvidó. IN45-75, ese es el que le voy a asignar. Entonces, Profe, cuénteme. ahí seleccionó algunas columnas también, no solamente las vigas. Ah, sí, pues la Eh, viga columna, sí. Todo el Ah, es marco, todo igual. como Ah, ya. está controlando el momento en el hombro. Y el momento en el hombro es igual para la viga que la columna, ¿ya? Entonces, Ah, por eso claro. voy a usar el mismo. La verificación no es la misma, pero voy a usar el mismo perfil. Eso es bastante típico, no es necesario, pero es bastante típico. Vamos a mirar aquí, porque yo espero que esto tenga algún tema con las deformaciones. Ahí a lo mejor empiezo a diferenciar entre viga y columna, ¿ya? Pero en la medida que se pueda, la viga y la columna, cuando controla el hombro, que es típico en este tipo de marco, vale la pena que el perfil sea exactamente el mismo. Cuando no, a veces por arquitectura, y tengo un proyecto en el que me está pasando, en que me dicen, ¿sabías que la columna no puede tener una altura más de 40 centímetros? No, 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 porque me quita espacio, porque ya está todo planificado, claro. Entonces, ahí yo tengo una altura de viga que es mayor que la altura de columna. Entonces, claro, la columna empieza a ser con espesores más grandes, pero ya está limitada a la altura de sección y no la puedo mover. ¿Ya? Pero cuando uno tiene libertad, como es este el caso, entonces puedo hacer otras cositas. ¿Dónde tengo licha? Ahí está licha. Ya. Entonces, acá apareció. ¿Dónde está el IN45? No, aquí estoy con los H todavía. El IN45, aquí está. IN45 ya. IN45-75 es el que vamos a ocupar. Le vamos a poner un colorcito. ¿Cuál color? Le vamos a poner ese, un rosadito. Ya, listo. Ah,
Aquí lo estoy embarrando. Esto es A36 porque tampoco nos interesa usar acero de mayores resistencias. No pareciera que lo necesitamos, ¿cierto? Entonces ahí ya quedó ingresado. ¿Cuál le vamos a poner? Ese. Ok. Ahí está, el rosado. Aprovechemos la ventaja numérica que nos da el SAT y lo vemos otra vez. Listo. Y otra vez, y a ver qué nos sale. Ahora se puso verdecito, parece que está bastante mejor. ¿Cómo nos salieron estos elementos? Dicen que están trabajando al 62%. Claro, están trabajando al 62% porque el peso propio de ellos bajó mucho y también bajó la flexión que tienen. Entonces ahora incluso podríamos bajar un poquito más. Pero antes de bajar un poquito más, me gustaría mirar otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, voy a mirar las deformaciones para la combinación operacional común. ¿Qué deformaciones tenemos? Esa, ¿cierto? Como las esperamos, es lo más natural del mundo, ¿cierto? Entonces veamos el 3D. Voy a ver cuánto está bajando para esta condición y me voy a meter aquí, otra vez a las toneladas centímetros, aquí. Dice que el U3 son 4,7 centímetros. Ya en 20 metros igual a ojo desnudo no lo veo, pero ¿cuánto es más o menos? ¿Cuánto querría yo? Típicamente, para deformaciones de vigas de piso, ¿cierto? O cuando yo no tengo problemas de deformaciones, yo acepto un L partido en 300 más o menos, para tener una idea, ¿ya? Si tenemos los 20 metros dividido en 300, me da una limitación del orden de 6,7 y aquí estoy teniendo 4,7. Ahí hay que mirar dos cosas. Primero, o sea, si se me pasa el L partido en 300, aquí no juego, aquí no hay por ninguna parte, esa cuestión está mal. Pero aquí estoy en una zona que podría ser aceptable. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Y fíjense en esto, porque muchas veces nos quedamos en que, oye, si cumple un L partido en 300, estamos todos felices, nos vamos para la casa, construyamos. No es siempre así. Un L partido en 320 metros se están significando 6,7 centímetros. Y con los elementos que estamos poniendo, está bajando 4,7. Aquí la pregunta que cabe hacer es primero, oye, las deformaciones de este marco son compatibles con la conexión deslizante axial que le puse a las columnas, porque típicamente estas columnas, ¿cierto? Yo le puse aquí que había una conexión deslizante axial, y es precisamente para que las columnas de viento no tomen compresión. Entonces, típicamente la deformación axial significa que usted le pone agujeros alargados en la dirección vertical en el extremo de la columna. Esos agujeros alargados son estándar, están en la 427, pero esos agujeros le dan un juego de 10 milímetros y aquí esta cuestión está bajando más. Bueno, los frontones bajan menos. Veamos cuánto bajan los frontones. Bajan 3 centímetros. Ya, entonces significa que su agujero alargado estándar no le sirve. Eso es lo primero. Usted debería decir, ya, desde el centro de mi agujero alargado, yo tengo que tener una carrera de 3 centímetros hacia abajo, porque si no, esta cuestión va a topar y me va a transmitir compresión a la columna, que yo no lo quiero. Eso es lo primero que tengo que saber. Ahora, como el diseño exige que esta cosa sea fácil, usted va a decir, ya, para que tenga 3 para abajo, le voy a tener que poner 3 para arriba, entonces el agujero alargado tiene que ser por lo menos de 6 centímetros, de ahí para arriba. Y eso no es para nada estándar. No es que esté malo, pero tiene usted que detallarlo mejor en los planos. Esa es la primera consecuencia. Si no, las columnas de viento, da lo mismo que usted las haya modelado con conexión axial deslizante, no van a ser deslizantes. ¿Ya? Entonces, ese es el primer cuidado. Y el segundo es decir, oye, con 4,5 centímetros que esté descendiendo esto, ¿no será que me está pegando en algo? ¿Cuál será la holgura que usted dejó entre el cielo falso y los tabiques, por ejemplo? Bueno, en esta bodega no hay tabique y todas esas cosas, pero si usted tuviera aquí oficinas, por ejemplo, ¿cuál es la holgura que dejé entre el cielo falso y los tabiques? Dejé 20 milímetros. Entonces esta cuestión va a hacer que los tabiques golpeen arriba del cielo falso. Ahí es donde hay que tener cuidado. Una estructura no solo tiene que cumplir las normas, tiene que servir para lo que sea que yo la necesite. Entonces, esta deformación no solo tiene que ser compatible con criterios estructurales, tiene que ser compatible con criterios de funcionamiento, que a lo mejor yo no los tengo.
Aquí es donde me corresponde ir donde el arquitecto, el mecánico, y decirle, ¿sabí? En el centro del marco puede bajar hasta 4,5. ¿Está bien eso? ¿Te golpea en algo? ¿Se deforman tus cañerías? ¿Te trae alguna consecuencia? ¿Topa en algo? Si la respuesta es no, yo la puedo aceptar. Pero no dejemos de pensar que esto es un número grande. Si me hubiera salido una deformación del orden de 20 milímetros y cumplo con el 300 o el que quiera controlar, ya no tengo problema, me voy para la casa tranquilo. Pero como me salió un número que como valor absoluto es grande, a pesar de que como valor relativo es chico, como absoluto es grande, entonces tengo que preguntar, tengo que saber. Fíjense, en muelles, por ejemplo, el muelle, la deformación lateral sísmica, ¿cuánto es la deformación entre piso sísmica que se acepta en las cosas industriales? El 1,5%. Los muelles tienen una altura contra el fondo marino que es del orden de 30 metros. 30 metros por 1,5 son 45 centímetros. O sea, si usted se mueve menos, lateralmente se mueve menos de 45 centímetros, usted está cumpliendo con las deformaciones sísmicas aceptables. Pero a lo mejor no está cumpliendo con las deformaciones operacionales aceptables. Fíjese que está diciendo que ese muelle se puede mover horizontalmente 45 centímetros durante un sismo fuerte. Oiga, y todo lo que entra al muelle, entran cañerías, entran trazados de eléctrico, entran caminos, entran rieles para que se metan la grúa, entra una correa transportadora. ¿Tendrá capacidad de deformación de 45 centímetros en el punto donde el muelle llega a tierra? Puede que sí, puede que no. En principio a mí me huele que no, ¿ya? Pero lo importante es que usted lo sepa y pueda hacer la discusión si los elementos funcionales son capaces de tomar eso. Porque, oiga, a usted no le sirve de nada que el muelle no tenga daños mayores si todo aquello que lo hacía funcionar ya no le sirve, ¿cierto? El objetivo es que las cosas funcionen, no perdamos nunca eso de la cabeza y se lo insisto tanto porque como ingenieros estructurales cometemos muchos errores. De cerrarnos en, pasé la norma, pero es que la estructura no me sirve para nada, como que, no importa, pasa norma. Entonces, tengamos un poquito más de respeto por la funcionalidad y serviciabilidad. Si la estructura no cumple función, su trabajo lo puede hacer un chimpancé. No sirvió para nada. Usted no tuvo criterio y no pensó. Entonces ahí es donde tengamos el mayor cuidado del mundo. Bien, yo tengo dudas con aceptar esto. Veamos cómo anda el L partido en 500, ¿cierto? Los 20 metros, los divido en 500 y me da 4 centímetros. Con el L partido en 500 típicamente todo anda bien, pero aquí me estoy pasando del L partido en 500. Yo tengo duda, pero me paso por poquito. Como no tengo un control de deformaciones más certero, más agudo, lo voy a dejar así. Pero lo que no voy a hacer es pasarme a un elemento de menor altura. Y verifiquemos, veamos qué podemos hacer. Ya voy a ir otra vez a que me dé los factores de utilización. Me da los factores de utilización. Ya, me voy a esa viga. Dice que el momento, la compresión es 3,6 y el momento es 1400. Entonces, 3,6 y este bajó a 1400. Entonces, ¿qué me dice esto? Usted puede usar el de 40. Aquí es donde yo tomo decisiones. Y aquí mi decisión funcional, ¿cierto? Y esta es la parte importante porque las decisiones las toman los ingenieros. ¿Ya? Los números los ven los monos y los software. Usted como ingeniero piensa y el pensamiento la puede llevar a otro lado. ¿Ya? Entonces aquí es donde yo digo, mira, podría poner uno de 40, pero voy a poner uno de 45 y este va a ser mi límite. ¿Mi límite por qué? Porque no me siento tan cómodo con las deformaciones a las que estoy llegando. Y esa es la razón. Eso es diseño. ¿Ya? No es cálculo, es diseño. Es tomar decisiones respecto a lo que yo estoy haciendo. Entonces aquí yo tomo mi decisión y es que para este edificio, en particular, con lo que estoy viendo, yo no me siento cómodo con menos de un 45-64-4.
Porque si me voy al de 40, voy a sacrificar deformaciones. La inercia crece al cubo, ¿cierto? Por lo tanto, 5 centímetros menos se notan. Aquí voy a bajar un poquitito para bajar el factor de utilización, ¿cierto? Hoy día estoy en S, que me da un factor de utilización de 0,8, de acuerdo a lo mío, de acuerdo al SAP da 0,6, pero a mí me interesa el cálculo mío, no el del SAP, ¿cierto? Entonces me está dando 0,8. Y si yo me bajo a este, con mis criterios me está dando 0,9 y me quedo tranquilo con eso, ¿ya? Pero no más bajo. Vamos a hacer eso. Entonces, volvemos a este y decimos nuevamente, seleccionamos. Estoy siendo súper carretero con esta cuestión para que vayamos pasito a pasito entendiéndolo, ¿ya? Esto lo podría hacer mucho más rápido, pero quiero que esto se vaya entendiendo con porotitos porque es súper importante esta parte del pensamiento, de las razones de por qué hacer una cosa o por qué no hacerla, ¿ya? De hecho, quizás es lo único importante, ¿ya? Ustedes ya vieron que poner palitos en esta cosa y apretar el run es algo absolutamente fácil, ¿cierto? Lo hace cualquiera y no tiene mucha gracia. Pero el tomar decisiones respecto a lo que uno está poniendo, eso tiene valor. Ya, entonces nos vamos al 4564, que es el 45 más liviano. Ya, ¿dónde está el 45 más liviano? Ahí está el 64. Bueno, y como vamos a sacar el otro, lo podemos poner un color parecido porque no vamos a usar el otro. Vamos a poner un rosadito más brillante. Y le ponemos un 36. Listo. Ok, y aquí le ponemos ese. Entonces ya estamos tranquilos con que esto funcionalmente me deja relativamente bien, me deja relativamente contento, ¿ya? Que es lo importante, que yo me quede relativamente contento. Vamos a pedirle un extrude a ver si al ojo esta cosa anda bien o no, ¿ya? Ya, los marquitos se ven relativamente bien, no parece algo raro, al ojo por lo menos, no parece algo raro. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Miremos primero, y esto es solo por seguir echándole pelo a la sopa, cómo lo haríamos, ¿cierto? Va a haber una decisión más adelante, pero por ahora pensemos. Ahora me voy a meter con el sismo. ¿Qué hago con el sismo? Primero tomo decisiones respecto a los parámetros que voy a usar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía el proyecto? El proyecto nos dice, no, este no es el proyecto, este es el proyecto. Nos dice que esto es, aquí está, suelo B y nada más nos dice, porque es todo lo que necesitamos, pues nos dice que está en el puerto de Tocopilla, el puerto está en la zona costera de Tocopilla, la segunda región es zona 3. Igual verifiquémoslo. Esta no es la norma, esta es la norma. Ya. Veamos, ¿dónde están las figuritas? ¿Están más atrás? No, están más adelante entonces. Aquí, ya. ¿Dónde está Tocopilla? Tocopilla debe estar más o menos por acá, en esta zona. Ya, pero da lo mismo porque en toda esa zona la costa es zona 3. Así que no me interesa. Ya. Entonces me voy a mi planillita y digo, ok, primero zona 3, claramente, suelo tipo 2. Y esta es una bodega. Aquí en una bodega uno puede tener más holgura y sabemos, o sea, lo que sabemos es que no es categoría 3, ¿ya? Yo diría que esto es normal. A lo mejor alguien podría decir, oye, esto es menos que normal porque es súper fácil reparar una bodega, ¿ya? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Em, Me salió aquí un mensaje de que me están abriendo sesiones en otro lado. Parece que la Catalina se está metiendo. Bueno, tengo que decidir la categoría. Típicamente uno no ocupa categorías menores que la normal, salvo cosas que sean medias temporales o cosas así. Entonces la vamos a dejar como normal. Eso es muy razonable, ¿ya? ¿Dónde tengo un primer problema? En los factores R y Chi. Bueno, evidentemente este va a ser un marco sísmico arrastrado, perdón, un marco sísmico de momento para un lado y un marco sísmico arrastrado para el otro. En ambos casos, el sistema principal resistente a sismo va a estar apernado, por lo tanto el amortiguamiento de 3% es muy razonable.
pero el R es el que no tengo muy claro. Miremos un poquito qué opciones tengo para el R máximo, ¿cierto? Están aquí mismo. Tabla de R, esta es la continuación. Ya. La tabla 6, los valores de R. ¿Qué cosas tenemos? Típicamente uno se va a estructura de acero edificio y empieza a leer. Dice, edificios de marco resistente a momento con anclajes dúctiles, 5. Edificios de estructura de marco resistente a momento sin anclajes dúctiles, 3. Chuta, aquí ya empezaron las dudas. ¿Hago anclajes dúctiles o no? Pensemos. Yo les he dicho, a mí no me gustan los anclajes dúctiles de momento porque tienen problemas de deformaciones. Y aquí yo ya no estoy muy contento con las deformaciones que le estoy permitiendo el edificio al centro vertical. Entonces, el usar anclajes dúctiles o no, como que no me gusta tanto. Pero pensémoslo. A ver, es un edificio marco momento. La verdad es que es bastante liviano. A lo mejor el sismo no ni siquiera controla. Quizás el viento, pero todavía no lo sabemos porque no tenemos ningún valor del sismo. Ya, partamos pensando en que no va a tener anclajes dúctiles, ¿ya? Porque creo que no lo va a necesitar. Pero pensémoslo. Entonces, si no tiene anclajes dúctiles, lo podría hacer con R3. Veamos cómo anda el R3. R3. Listo. R3. ¿Cómo anda el máximo? Está como en 0,45. Yo no tengo idea cuál es el periodo de esto, como para darme una idea. En el sentido longitudinal esto debe ser rígido. En el sentido transversal, típicamente los marcos de momento son un poco más flexibles. Pero yo necesito también que tenga control de deformaciones laterales. Entonces a lo mejor tampoco es tan flexible. Bueno, la verdad es que tampoco es que me interese porque tengo el modelo, así que puedo usar análisis modal espectral. Usemos modal espectral y con esto ya nos vamos al recreo, ¿cierto? Entonces tengo categoría 2, zona 3, suelo B, R3, chi 3%. Excelente. Entonces agarro el espectro acá, ¿cierto? Copiar. Me voy a ir a la carpeta donde tengo el modelito, ¿cierto? Lo tengo aquí, lo tengo en esta carpeta. Entonces me vengo para acá, digo archivo de texto, y voy a poner SA. ¿Cierto? Yo soy bien simple para los nombres. Ahí está SA y pego el espectro. Listo. Ahí está el espectro. Lo guardé. Me voy al SAP y quiero levantar el espectro. ¿Cierto? Function espectro. ¿Qué dice el espectro? Entonces acá, ¿desde dónde lo pongo? ¿Dónde está la F? Aquí, from file. Listo. Un nuevo espectro. ¿Y qué me dice? Yo le voy a llamar SA. Bueno, yo lo hice en periodo versus valor y lo puse al 3%. Entonces lo voy a buscar. ¿Dónde está esta cuestión? Yo me acuerdo que lo puse en el escritorio. Debe estar por aquí, ¿o no? No, eso es otro proyecto. A ver dónde está mi escritorio. Escritorio, modelos. Ahí está. Ahí está y ahí está. Ya. Ahí está. Y es más o menos el que quería. Tiene el máximo en 0,40 y tanto. Ya, sí, ahí está. Listo. Entonces lo tengo. Ok. Me voy a modificar porque a mí, yo soy medio maniático. A mí no me gusta arrastrar archivos. Me gusta que todo lo tenga dentro del archivo el SAP. Entonces le pongo ahí convert, ¿cierto? Y ahora me lo hace parte del archivo del SAP 2000 y de este modelo. No tengo que seguir arrastrando este espectro, ¿ya? Así que ahí lo tengo. Listo. Estoy con el espectro. Y ahora me voy, ¿cierto? A mis load case. Y está levantando la mano, Brian. Dígame, Sí, cuénteme nomás. sí, muy buenos días. Una consulta. Por ejemplo, importante basar mínimo allí la línea roja. ¿Cómo la considera? O después la va, Ah, no, la después. Aquí incorpora. yo pongo el espectro nomás limpiecito. Voy a hacer el análisis y después veo si estoy dentro de los parámetros mínimos.
¿Ya? Eso lo veo posteriormente, pero no corrijo el espectro por esos mínimos, ¿ya? No sé si el resto entendió la pregunta que hizo, que fue bastante buena, y es esta, la línea roja. La línea roja funciona cuando yo estoy haciendo análisis estático, ahí la agarro al tiro, pero cuando estoy haciendo modal espectral y no sé cómo se me reparte la masa en distintos modos, por lo tanto tampoco sé cuánto me va a salir de corte basal, entonces esta línea la obvio, mientras tanto, pero después lo que hago es ver si el corte basal quedó controlado o no por los mínimos que tengo que cumplir, ¿ya? Entonces eso lo voy a revisar después, pero no se me puede olvidar revisarlo, ¿ya? Entonces, en resumen, el espectro no lo corrijo por los mínimos, corrijo el corte basal final de diseño. ¿Ya? Eso. Entonces, me vengo para acá y le pongo, le voy a llamar SX a la componente del sismo en X. Yo soy bien, digamos, simplista para mis cosas. Y esto es una respuesta espectral. En esa respuesta espectral voy a usar mi análisis modal que se llama modal, ¿cierto? Voy a usar aquí, en X va en la dirección 1, muy bien. Voy a usar el espectro S sub A, ¿cierto? No el otro, el S sub A porque es el que yo puse. Y el factor de escala, bueno, aquí va la gravedad, ¿cierto? Entonces, estamos en toneladas centímetros, así que aquí va un 980. Eso. Y voy a ocupar, ¿cierto? Y esta cosa es bien importante porque si se me olvida el embarro, voy a ocupar un 3% en todos los modos. Aquí el amortiguamiento, ocupar en cada modo, es para hacer un doctorado por sí solo, pero para nosotros esto va a ser ocupar el amortiguamiento que nos da el código en todos los modos y no nos compliquemos más porque podríamos complicarnos demasiado, pero no vale la pena, ¿ya? Entonces, 3% para todos los modos. Bien, ahí tengo el sismo en X. Ok. Y para el sismo en Y, ¿cierto? Le pongo, cópiame la misma cuestión y le voy a poner SI. Listo, SI. Y esto lo pongo en la dirección 2, lo modifico y ahí tenemos el sismo en I. ¿Qué me faltaría? Me faltaría el sismo en Z. ¿Cuál es el sismo en Z? Parece que no lo tengo. Pues vamos acá. No lo tengo calculado. ¿Pero cuál era el sismo en Z? ¿Se acuerdan? El sismo en Z era 1.18. 1.18 S. ¿Cuánto vale S para solo dos? 1. Ya. 1.18 por I. También vale 1. Por A sub 0. ¿Cuánto vale la sub 0? 0,4. O sea, el sismo vertical aquí es un 47%. Bueno, 47%. Verifiquémoslo por si acaso, no vaya a ser cosa que esté diciendo una brutalidad. Esto estaba en el capítulo 5, ¿cierto? Capítulo 5, un poco después de los espectros aparecía el sismo vertical. Mira, para que vaya más rápido. Sismo vertical. Vamos a mirarlo para estar seguros. Aquí están los espectros, ¿cierto? Y un poquito más adelante de cómo combinar esas direcciones, me aparecía el sismo vertical. ¿Dónde está el sismo vertical? Aquí está, acción sísmico vertical y aparece 1.18 a sub 0. Corregido por I y corregido por S. Entonces 47%. Bien, 47%. Entonces vamos a decir aquí el sismo vertical, para no complicarlo, porque no es necesario en este caso. Le vamos a poner sismo en Z. Y el sismo en Z lo vamos a tener como una combinación lineal de otras cosas porque es mucho más fácil. Entonces vamos a poner que es 0,47. ¿De qué? En este caso es fácil porque es de las cosas muertas, ¿cierto? De eso, de ese, de ese y de ese. Listo. Del LR, aquí nos paramos a pensar. Nosotros sabemos que en general las sobrecargas de uso se reducen para la condición sísmica. Claro, se reducen por cuando son sobrecargas de uso común. Por ejemplo, cuando estoy hablando de sobrecargas de uso de departamentos, que ahí están los muebles y están todas las cosas. En cosas industriales tengo que separar ciertos tipos de sobrecarga de uso. Las de operación, por ejemplo, que es las que yo estoy usando siempre ahí, o las de mantención, que esporádicamente se va a usar esa plataforma. En el caso del techo, incluso es más fácil, porque el techo casi nunca es de operación, a veces es de operación, pero ella directamente es una plataforma, ¿ya? En este caso es un techo simplemente para que no caiga el agua de la lluvia dentro de las cosas que tengo adentro. Entonces un techo que esporádicamente alguien se va a subir a limpiar.
Ese tipo de techo directamente, y esto lo establece el código, la sobrecarga de techo, el LR, se va a 0 para el caso sísmico. ¿Ya? Entonces, no hay nada. No lo considero ni como carga de techo, ni como masa. Ninguna de las dos cosas. Entonces, el LR no existe para el sismo. ¿Ya? Entonces, ahí, ok. Ahí tengo entonces la masa, tengo los 3 sismos y ahora solo me falta correrlo. ¿Ya? Bien, vamos a hacer aquí una parada de 10 minutitos y volvemos. ¿Ya? Voy a pausar aquí. 10. Oh, me volví a equivocar de botón. Ya, no importa. Ya, vamos a continuar entonces con la clase. ¿Les acomodan estas clases? Porque en realidad esto yo no lo puedo hacer en la sala, por eso que tengo que hacerlo acá, po. ¿Ya? Pero creo que es bastante más coherente verlo directamente con los software que estamos ocupando para que esta cosa funcione mejor. ¿Ya? Bueno, si alguien está en desacuerdo con estas clases, también me lo puede hacer saber, porque la idea es que todos estén contentos y que estén aprendiendo lo suficiente. Ya. Ya. Vamos entonces a correr esta cuestión. ¿Dónde está la cuestión? Acá está. Aquí está, lo corremos. Y ahora es donde nosotros tenemos que empezar a tener hartos cuidados. Ya, primero ver cómo andan los modos. ¿Cómo andan los modos? ¿Tiene warning? ¿No tiene warning esta cosa? Está perfecto. Los modos. ¿Dónde está el primer modo? Primer modo 0.28. Ya, no es un periodo muy grande tampoco. Así que, pero ya, tenemos. Hay que empezar a revisar algunas cosas, pero lo primero que voy a mirar, ¿cierto? Es cómo le fue al diseño sísmico ahora que tenemos puesto el sismo. Entonces, para eso primero voy a definir un par de combinaciones, ¿cierto? Se me abren al lado las ventanitas. Entonces, vamos a hacer una combinación. Ya. Primero, como esto es ASD, le pongo A. Para mí, el 2 significa combinaciones sísmicas y el 3 significan combinaciones de viento. Así que 2. Primero, ¿cuál es la dirección relevante? X. Bien. ¿Cómo formo la combinación? Ah, bueno, todas las cosas que están muertas, el LR no va, así que para la casa. Y tendré que poner mis combinaciones direccionales sísmicas. Entonces, primero, vamos a ver. Acuérdense que tenemos para cargas reducidas y tenemos carga amplificada. Aquí las cargas reducidas, ¿qué serán? La viga de marco en flexión en sus extremos. Y la base de las columnas también podría ser fusible. Y en la dirección longitudinal tenemos nuestras diagonales laterales, ¿cierto? Entonces vamos a tener unas combinaciones reducidas y unas combinaciones amplificadas. Veamos. Primero, LSX le pongo 1, ahí está. Acompaña, ¿cuál acompaña? El SI. Y al SI le ponemos 0,3, ¿cierto? Y nos falta el 60% del sismo vertical. A ver, el sismo vertical, ¿para dónde nos sirve? Estamos haciendo la superestructura. ¿Nos sirve para abajo o para arriba? Parece que me sirve más para abajo porque exige más a las cosas que tienen peso. Para arriba me alivia las cosas que tienen peso. El sismo para arriba como que parece que me sirve para los anclajes y para el levantamiento de fundaciones, pero para diseñarlo de arriba, la superestructura parece que me sirve el sismo para abajo nomás. Ya, entonces vamos a ponerle un 60% y el sismo vertical ya lo definimos para abajo, así que estamos bien. Entonces tenemos SX al 100, el I secundario y el sismo vertical secundario también. Ok, ahí tenemos ese. Ahora, vamos a poner también en la dirección principal I. Entonces aquí voy a poner el A2I. ¿Cuál será la diferencia con el otro? Ah, bueno, que cambian de direcciones principales. Este de acá pasa a ser 30% y este otro pasa a ser el 100%. Listo. Parece que ahí estamos. Bueno, y ya que estamos en esta, voy a definir también las combinaciones de carga amplificada. Entonces le voy a poner A2X y una rayita abajo A. Ahora decir que son carga amplificada. Entonces,
Esto tiene un R de 3. Tengo que multiplicar entonces por 0,7R, ¿cierto? O sea, ese 1 que tenía lo tengo que multiplicar por 0,7R. ¿Cuánto valía el R? Aquí estoy usando un R de 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me sale eso? Me sale 2,1. Este de acá también es horizontal, lo tengo que multiplicar por 0,7 por 3, ¿cierto? Y me va a salir un 0,63. Y ahí quedó la carga amplificada en esta combinación. Bien, me voy en la dirección Y. Entonces sería la combinación A2I amplificada. Y otra vez, esa dirección la multiplico por 0,7R, que es 0,7 por 3, y me sale eso. Y esta otra también la multiplico por 0,7 por 3, que es el R que estoy ocupando. Entonces ahí tendríamos cargas reducidas y cargas amplificadas, ¿ya? Bueno, ya sabemos que esta cuestión funciona para la carga operacional. Por lo tanto, a lo mejor no tendríamos ni que mirarla, pero igual la voy a mirar. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? Las cargas reducidas o las cargas amplificadas. Veamos las cargas reducidas primero. Total, da lo mismo. Combinaciones. ¿Cómo andan? Las cargas amplificadas no las ponemos todavía, ¿cierto? Las guardamos ahí. Y entonces le ponemos aquí. Cuénteme qué pasa. Oiga, parece que no pasó mucho. Como que no pasa mucho, tirando no pasa nada. Empezó a quejarse un poquito esa columna. Y esas dos. Ya, veamos los factores de utilización que tenemos. Le voy a pedir que me muestre los que están sobre 5. Ya, esta quedó a 0,7, 0,7, 0,7. Todavía le queda harto, parece. Pero las columnas hay que verlas con carga amplificada, así que ni siquiera voy a ver el factor de utilización. Pero las vigas de marco parece que no le importa. Parémonos en cualquier viga de marco. ¿Qué nos dice la viga de marco? Dice que está controlando la condición estática, cosa que es bastante razonable, porque para la condición sísmica le sacamos la carga de techo. La condición sísmica en X me dice que esta cosa baja, ¿se fija? Y en Y también, po. En realidad, la viga transversal, la viga de techo, está controlada por la condición operacional. La verdad es que tiene harto sentido, tiene bastante sentido. Ya, y esta columna estará controlada porque como que parece que para que tenga más compresión, lo que le importa es el sismo en la dirección longitudinal. Entonces yo encontraría razonable que este amarillito, este 0,7, se produzca para la combinación en X, ¿cierto? Veamos qué pasa. ¿Qué me dice? Ah, no, fíjense, sigue controlando la estática. Ah, de veras que la bajamos, era de 70 kilos, la bajamos 64 y tanto, 64,4. Ya, está perfecta. Fíjense, para la conexión en condición estática, controla. Y las cargas reducidas no le hacen cosquillas. O sea, para las cargas reducidas no tengo nada que decir, no tengo nada que hacer. De hecho, las diagonales, ¿cierto? Que pusimos las diagonales más chicas que podíamos poner. Voy a pinchar acá. No sé por qué no me da el factor de utilización esta cuestión. Me está fallando el SAP. Ya, no importa. Ya. Las cargas, las diagonales para cargas longitudinales tampoco me están haciendo nada. Y son las más chicas que pudimos poner. Entonces, a lo mejor resulta que este edificio está tan holgado para la condición sísmica que ni siquiera necesito R. Entonces, claro, ahora vamos a mirar con las cargas amplificadas, porque si todos los elementos, que ya son los mínimos que puedo poner, logran resistir las cargas amplificadas, entonces este edificio no requiere ductilidad, tiene respuesta sísmica elástica y yo no tengo más de qué preocuparme. Entonces, miremos eso. Vamos acá, combinaciones. Entonces, me voy a olvidar de las cargas reducidas y voy a mirar solo las cargas amplificadas. O sea, las columnas las tengo que mirar para las cargas amplificadas. Pero si resultara que el edificio funciona bien, insisto, con los mínimos que yo ya elegí, funciona bien para carga amplificada, significa que el edificio no va a salir del rango elástico
por lo menos a nivel de diseño, ¿cierto? Y por lo tanto no tengo que cumplir ningún requisito de ductilidad tampoco. Veamos cómo me va con esto. Pongámosle ahí la ayuda del SAP. Algo parece que está pasando, porque no me está pescando. Algo pasó. A ver ahí. ¿Otra vez? Ah, es que tengo seleccionados esos monos. Porque... Ya, ahí. Ahora sí. Ya. Entonces, aquí. Sobre 0,5 nomás. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Sigue sin pasar nada. A ver, para acá amplificar la viga de techo. Nada. Sigue la condición estática. Esta columnilla. Ya, aquí sí controla. Pero fíjense. Controla la carga amplificada. Ahí le puse Z, no, esto debe ser I, me equivoqué ahí, no me avisaron, debe ser una I. Ya, pero no importa. Está controlando, pero está controlando levemente sobre la carga estática. ¿Se acuerdan que me decía que la carga estática era 0,7 y la carga sísmica le dio 0,75? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo interpreto esto? En realidad, es un edificio que está controlado y dimensionado por la condición operacional común. Y la condición sísmica no le requiere nada más. Esto no es tan raro en un edificio liviano. Básicamente, como esto puede aguantar las cargas amplificadas, estamos pensando que el edificio completo tiene un R igual a 1,5. Y eso significa que no necesito cumplir eh, ningún tipo de requerimiento de ductilidad. Entonces ahí yo ya soy libre para ocupar cualquier elemento que no tenga razones ancho-espesor, ¿cierto? Para ductilidad, porque no la voy a ocupar, ni ninguna otra cosa, simplemente que resista las cargas. Y voy a insistir porque estas diagonalcitas que tengo acá, que son las mínimas que pude poner, ahora con mayor confianza puedo reducirla, si es que el SAP me dice cuál eran, porque ya no me acuerdo cuáles son. Bueno, no importa. Entonces, ya, si esto estuviera bien, nosotros ya nos estamos dando cuenta que el sismo no da lo mismo, control estático. Démosle una miradita a la cuadratura basal, porque sin eso no tenemos idea y podría estar todo mal, ¿ya? Entonces, vamos aquí directamente, veamos si esto puede andar bien. Entonces, lo primero que tengo que mirar es si mi análisis modal espectral resultó como tenía que resultar. Entonces me voy acá, ¿cierto? A ver las cosas basales. ¿Qué es lo que me interesa primero? Las masas. Entonces me voy aquí y elijo mi análisis modal, que es lo único que me interesa para este efecto. Entonces me sale. ¿Qué me salió? Me dice esto, a ver, lo primero, sumatoria en X y en Y. Sumatoria en X, tengo un problema muy grande, no sumé las masas. Sumatoria en Y, las sumé bien. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, mira, el análisis que acabamos de ver en la dirección Y está muy bien, moviste toda la masa necesaria, más del 90%. En la dirección X está pésimo, porque no movió nada de masa. ¿A qué se debe eso? A que probablemente en la dirección X, ¿cierto? Yo necesito llegar al modo no sé cuánto para mover la masa. Entonces, aquí tenemos un problema en la dirección X. Estamos mal en la dirección X. A lo mejor cuando movamos la masa correcta en la dirección X, esta cuestión va a empezar a fallar sísmicamente, ¿cierto? Entonces, ¿se fijan lo importante que era mirar la cuadratura basal? ¿Por qué se los hago notar? Porque este es un error súper común en diseño. El dar por hecho que el análisis modal espectral está bueno sin haberlo revisado. Aquí, el análisis modal espectral, evidentemente en Y es bueno, pero en X es pésimo, está malísimo, ¿ya? Entonces, ni siquiera puedo hacer un análisis de esto pensando que esto está bien, ¿ya? Entonces, está malo, lo vamos a tener que corregir. Aprovechemos de mirar otras cosas también, aprovechando de estas tablas, ¿cierto? Miremos otra cosa, miremos las reacciones basales. Las reacciones basales para otras condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, para las cargas
gravitacionales, ¿cierto? Y también veamos los cortes basales para esto. A ver qué me sale. Tengo esto. Y aquí tengo que mirar algunas cosas, ¿cierto? Nosotros dijimos que eran como 10 kilos por metro cuadrado de costanera y esas cosas. Pero miremos la carga de techo. La carga de techo yo me acuerdo que eran 53 kilos por metro cuadrado y esto es de 40 por 20. O sea, 40 por 20 por 50 me da 42 toneladas. ¿Y cuánto salió acá? 42,4 y aquí también 42,4. Ya, o sea, esa carga está buena. Lo que entró es igual a lo que salió, por lo tanto está buena. Si esa está buena, yo debería mirar las demás también y chequear de que estén buenas, ¿cierto? Pero me voy a quedar en este momento, ¿cierto? Para efectos de la clase, con que si esta está buena y las otras la hice de la misma manera, deben estar buenas también. Bueno, ¿cuál es el peso? El corte en X, sabemos que no nos importa porque está malo. Y el corte en Y, aquí me sale, la fuerza en Y son 21 toneladas. Veamos un poquito qué pasa con el corte mínimo, ¿cierto? ¿Cuál es el peso sísmico? Aquí es re fácil porque es 35, 12,8, 6,68 y ya me confundí. Así que lo vamos a llevar al Excel mejor, ya. En Excel. Aquí me lo abrió en Excel, ya. Entonces, ¿cuál es el peso sísmico? Sería S, con S, con S y con S. ¿Y cuánto me sale? Aquí, peso sísmico 62. Ya, entonces igual, yo voy a poner la suma de S con S con S. Ya, 62. ¿Y cuál es el corte mínimo? Bueno, depende si es periodo grande o periodo corto. En realidad, aquí yo pensaría que como estamos en periodos que están compitiendo, ¿cierto? Dijimos que para el lado, bueno, para el lado flexible, estamos igual como en periodo corto, porque para el lado flexible estamos en menos de 25. Fíjense, si estuviéramos en el corte mínimo tradicional de toda la vida, es un 10%. Pero el corte mínimo de periodo corto que está acá, ¿cierto? Aquí periodo corto es un 33%. A lo mejor a ese no llegamos. Miremos, 10 y 33. Vamos para acá. Veamos, el 10% de aquí son 6 toneladas. ¿Y cuánto me está saliendo acá? ¿Cuánto me está dando en X? 20 toneladas. Ya. O sea, el corte mínimo periodo largo está absolutamente correcto. Pero ¿cuánto es el 33%? 33% de eso. 20. Mire, andamos justito. Andamos en la que más. O sea, estoy en la dirección transversal, estoy en el corte mínimo periodo corto. ¿Se fijan? Estoy justito. O sea, en realidad los análisis andan bastante bien. ¿Ya? Tengo malo el análisis en la dirección longitudinal. Lo voy a corregir inmediatamente. Pero aquí estos números me dicen que está cuadrando. Es súper importante hacer esta cuadratura, mirar estos números. No se puede hacer, no se puede seguir adelante sin mirar estos números. ¿Ya? Bien. Se van estos números y me voy al modelo. ¿Cómo arreglo esta cuestión? Una forma es aumentar los modos naturales de vibrar y seguir hasta el modo 500.000. Mucha gente lo hace así, pero esa es una mala forma de resolver el problema. ¿Ya? Lo que está pasando aquí es que las masas externas son chicas y las masas que estoy metiendo al modelo son relativamente importantes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que forzar juntar las masas en los primeros modos. Y para eso ocupo modos aproximados de Ritz. Entonces voy aquí, ¿cierto? Y voy otra vez y defino mi análisis modal nuevamente. Mi análisis modal ya no va a ser un análisis modal con modos naturales, sino que va a ser con vectores de Ritz. Los vectores de Ritz son una forma aproximada de obtener un espacio linealmente independiente y con vectores ortogonales entre sí que diagonalicen la matriz de rigidez. Porque en el fondo esos son los modos que nosotros necesitamos para premultiplicar y posmultiplicar la matriz de rigidez que quede diagonal. Ese es el objetivo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que darle algún valor de entrada. Como nosotros típicamente queremos juntar la masa en X y la masa en Y, los mejores valores de entrada van a ser, ¿cierto? Aquí, considerar
aceleraciones, ¿cierto? Entre todas las cosas que tiene, que son inercias, patrones de carga, todo eso, yo ocupo aceleraciones. Alguien podrá pensar que hay otros mejores, no hay problema con eso. Yo ocupo aceleración en X y voy a ocupar en Y. ¿Qué significa eso? Que va a considerar vectores que esencialmente van en X y en Y, y va a empezar el proceso de ortogonalización. Y eso me debería llevar a que en pocos modos, pocos relativamente, junte la masa rápidamente. Alguien dirá, oye, pero ¿por qué no lo usa siempre entonces? Porque no siempre es necesario. Aquí, por ejemplo, en la dirección transversal, con 2 o 3 modos, juntó. Y en una estructura normal, con 4 o 5 modos naturales, se junta la masa. El problema es que aquí no se juntó. Y con modos naturales probablemente voy a llegar a los 500.000, como le digo. Entonces me voy a un modo, a una forma que converge con un número determinado de modos. Yo típicamente aquí le pongo 20 y con esos 20 modos esta cosa converge rápidamente. Vamos a ver si es así, ¿cierto? No siempre es así, pero típicamente es así. Entonces, le vamos a pedir 20 vectores de Ritz y le vamos a dar puntos de partida en X y en Y como aceleración. Bien, pongámosle que bueno y a ver qué sale ahora. Listo. Entonces me voy otra vez, ¿cierto? A mis tablitas, que es lo que a mí me interesa, y veo. Ya no me interesan las basales, me interesa aquí la participación de las masas. Eso me interesa. Voy acá y elijo mi análisis modal, que ya no es de vectores y valores propios, sino que es de vectores de Ritz. Y le pregunto qué pasó. Lo primero, sumatoria. Ah, mire, llegó a 1 en Y y llegó al 99 en X. O sea, esta cuestión funcionó. Ahora, veamos cómo funcionan los primeros modos. Ya, en Y la cuestión desde el primer modo anda bien. ¿Ya? De hecho, tenemos un modo fundamental en Y. Veamos si tenemos un modo fundamental en X, donde tenemos harta masa. Como que aquí hay algo, fíjense. 98% en el modo 13. O sea, el modo 13 y el modo 1 son los modos fundamentales en este caso. Los vamos a mirar. Pero miremos acá. Ah, miren, en la dirección transversal tengo 0,28. O sea, en la dirección transversal yo tengo el corte mínimo para periodo largo. Es el que tengo que mirar. De todas maneras, ya vimos que además me cumple el de periodo corto. Así que da lo mismo. ¿Ya? Pero ahí yo debería mirar con el corte mínimo de periodo largo. Después, en el modo 13 de Ritz, 0,15 ya. Entonces la dirección longitudinal sí tengo que compararla con el corte mínimo de periodo corto. ¿Ya? Es así. Ya. Entonces miremos el modo 1 y el modo 13. Entonces vamos acá y veamos. Modo 1. Este es el modo 1. Ya, es transversal, es el que yo querría. Ya, parece que está bien. Miremos el modo 13 entonces ahora. ¿Y es? Sí, es el que yo querría. Ya, o sea, están bastante bien, son razonables, me quedo tranquilo, ¿cierto? Me quedo tranquilo. Y ahora voy a ir a mirar nuevamente el corte basal sísmico, ¿cierto? Entonces voy acá. Ahora que sé que funciona bien mi análisis modal espectral, ya puedo confiar y puedo hacer otras cosas. Entonces me voy acá nuevamente y ahora otra vez. Bueno, las cargas esas no han variado, pero las voy a tomar igual. Y tengo esto de acá. Bien, entonces tengo eso, me lo muestra aquí y nuevamente mejor lo exporto a Excel para poder mirar los números. Aquí lo tengo en Excel. Voy a poner los números más grandes por si ustedes no los ven. Aquí están. Entonces, vamos viendo. En Z. Entonces, ¿cuál es la masa sísmica o el peso sísmico en este caso? Son todos los muertos. Bien. ¿Y cuál era el de periodo corto? Voy a volver a mirar acá. ¿Cuál era? Ah, no, no era ahí donde. Creo que lo calculé acá en la calculadora. Bueno, acá está.
es el 33,7, ya 34%, para que no sea tan complejo. 34%. Entonces, eso por el 34% me dice que necesito 21 en el sentido longitudinal. ¿Y cuánto me dio? 17. Ahí tenemos un tema. ¿Ya? Ahí tenemos un problema. No es un problema muy grande, pero es un problema y lo vamos a corregir. Entonces, la dirección transversal, no pasa nada. ¿Ya? En la dirección transversal estamos bien, estamos cubiertos. En la dirección longitudinal tengo un problema con el corte mínimo de periodo corto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que amplificar. ¿Ya? Tengo que amplificar ¿por cuánto? Por S dividido en este. O sea, el corte sísmico longitudinal lo tengo que aumentar por 1,175. Eso tengo que hacer. ¿Ya? Dejémoslo en 1,17, si estas cosas tampoco son tan exactas. Lo dejamos en 1,17. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Entonces, tengo que decir, voy acá, load case. Entonces, la componente longitudinal era esta. La componente longitudinal me está fallando, entonces yo la voy a amplificar aquí por 1,17. Ojo que esta amplificación de 1,17 yo la puedo hacer en cualquier parte, porque estoy en análisis lineal elástico. Podría aumentar el espectro, pero como lo estoy usando en las dos direcciones, dejo la embarrada. Podría aumentar en las combinaciones de carga, ¿ya? No sería un problema. Yo creo que el mejor lugar para aumentar es aquí. Esa es la definición de la componente longitudinal, porque de ahí para adelante yo trato esto por componentes, ¿ya? Entonces a mí me parece que este es el mejor lugar para hacerlo. Bien, me cambió el 980 por un 1146. Listo. Ya tengo corregido entonces mi corte mínimo longitudinal, tengo mi corte transversal que cumple, tengo las masas que cumplen, todo cumple. Entonces ahora sí puedo mirar los factores de utilización bien. Antes los miré, pero estaban malos, ¿cierto? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque eso pasa mucho. Tener todos estos errores y quedarse con los factores de utilización. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que yo ni siquiera me quedo con los factores de utilización del SAP. ¿Ya? Bien. Entonces ahora nuevamente, y le vamos a pedir aquí, sobre 0,5. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos cambió? Nada. Pero no importa. Ahora sabemos que está bien. Entonces, este que era 0,75 ahora me cambió a 0,77. Aumentó un poquito la carga. No nos cambia en el resultado final, pero ahora sabemos que los números están buenos. ¿Ya? La diagonal. ¿Me dice algo de la diagonal? No me dice nada de la diagonal. Ya, no importa. Pero ahora ya sabemos que estos números sí están correctos. Y eso es lo importante. Miremos un poquito, ¿cierto? Aquí quiero ver la carga axial para la dirección longitudinal, que es la que más me interesa. Ese X. Aquí. Ok. Ese X. ¿Cómo funcionan mis diagonales sísmicas? ¿Cierto? Aquí tienen compresión, tracción. Ojo que análisis modal espectral, por lo tanto, siempre los números son positivos, porque son valores absolutos. Entonces me dice que del sismo tiene 4 toneladas. O sea, este elemento que yo puse, que es un XL16963, y lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Un XL16953. 953. Y esto hay que entenderlo bien, perdón. 963. ¿Por qué lo elegimos? Lo primero es decir, oye, este es un elemento que claramente tiene razones de Sveltex que son muy grandes y no cumple con ninguna de las razones de Sveltex que me pide el código, ¿cierto? Si yo me voy a las razones de Sveltex del capítulo 8, no me las va a cumplir ni por si acaso. Pero es un elemento que no necesita cumplirlas si es que tiene la resistencia suficiente para trabajar con las cargas elásticas o con R15, que es más o menos lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué elegimos un XL16? Porque tenemos la impresión, y esto lo conversamos en su momento, que estas geles van a ir apernadas en terreno, las van a poner con perno. Con un ala de menos de 8, en particular de 65, que es el anterior, no me caben los pernos.
Por lo tanto, el tamaño mínimo que puedo usar es este para poder conectar. Después de eso viene el espesor mínimo. ¿Se acuerdan que dijimos las costaneras menos de 4 no? Cosa que es discutible. Aquí le estamos dejando en 4 milímetros como mínimo, ¿cierto? Tenemos 4 milímetros como mínimo. Aquí, esto es la estructura principal. Aquí yo jamás pondría menos de 4 milímetros. Nunca. Porque es estructura principal. Las costaneras son secundarias. Ahí yo me bajaría a 3, a 2 quizás. Pero en estructura principal, no. No me bajaría de menos de 4 milímetros por ninguna razón. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. ¿Son elementos localmente esbeltos? Sí. ¿Requieren más? No lo sé. Veamos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que mide el SAP? Que tienen 4,1 toneladas. Ya, tracción con presión porque análisis modal espectral. ¿Ya? Ahora, aquí tengo un error, ¿cierto? ¿Ustedes lo ven? No me dijeron nada. Porque esta carga SX es una carga reducida. ¿Ya? Ahora, no me voy a meter en el detalle porque aumentamos re poco. El 1 lo aumentamos a 1,17, aumentamos re poco. Entonces ahora uno dirá, oye, pero cambió tu R1. Tu R1 ya no es 3. El R1 sería 3 dividido en 1,17. Aquí no se me pierdan. Entonces, en el sentido longitudinal, yo no tengo un R de 3. Estoy trabajando con un R1 256. Por lo tanto, la amplificación que yo hice debería haberla hecho por 0,7, no por 3, por 2,56 en el sentido longitudinal. ¿Ya? Ahora, como no es mucha la diferencia, no me voy a complicar. Pero voy a pedir la combinación amplificada. Aquí voy a pedir la combinación amplificada en la dirección longitudinal para mirar las diagonales. Entonces, amplificada en la dirección longitudinal, ¿cuánto me da la carga amplificada más grande? Y aquí, como hay superposición, aquí sí me da valores distintos. ¿Se fijan? Me dice que la carga axial es 8,1 a menos 8,9. ¿Ya? Ahí me da una variación. Y esto es todo al mismo tiempo. Voy a ponerle 8, porque sabemos que es un 17% menos, ¿ya? Entonces voy a pensar en 8, ¿ya? En 8. Y esto tiene un largo de ¿cuánto? Esto tiene 6 de altura, 5 para acá, ¿cierto? Voy a medir el largo. Estos son 8 toneladas. 8 toneladas. Y si yo me paro aquí, esto me da un largo de 3,90. Ya, 3,90 es el semilargo. Es importante que sea el semilargo porque nuestro código permite considerar el punto de cruce como un punto arrastrado fuera del plano. Entonces la luz de pandeo de esto es 3,90 con 8 toneladas. Veamos cómo anda. Entonces vamos acá y estos son 390 y estas cosas son como 8 toneladas en compresión. Entonces menos 8 toneladas para lo que tengo acá. ¿Cómo anda esto? Me dice que el factor de utilización es 1. Estamos perfecto entonces. Claro, con el 8,9 no me resulta, ¿cierto? Menos 8,9. Ahí no, porque se me pasa en un 11%, pero sabemos que tenemos a favor un 17%. Lo podríamos hacer de manera correcta, ¿eh? Lo podríamos hacer de manera exacta, pero no vale la pena perder tiempo en eso porque ustedes ya se dieron cuenta que eso funciona. Entonces, poniendo esta diagonal, que es la más chica posible, esta cosa parece andar bien. Tampoco hay un problema si ustedes eligen la siguiente. O sea, si como diagonal sísmica ustedes los dejan más tranquilos, la 16, 11, 9, está perfecto. No hay ningún problema y ustedes la ponen. Lo que quiero decir aquí es que no necesitan llegar a los laminados para cumplir las razones ancho-espesor, porque ya la respuesta está siendo esencialmente elástica. Yo estoy cumpliendo con el código, ¿cierto? Si las diagonales me pasan, ¿cierto? Son capaces de tolerar las cargas amplificadas, entonces yo ya no necesito cumplir razones ancho-espesor ni nada, ¿ya? Entonces, ojo con esa parte. ¿Ya? Entonces, estas diagonales están funcionando. Diagonales de techo, ustedes vieron que están tremendamente holgadas desde el punto de vista sísmico. Están tremendamente holgadas. Ya, si están tremendamente holgadas, a lo mejor ya las podría bajar. Pero miremos el techo. Miremos el techo. A mí me interesa que el techo funcione como un diafragma porque eso es lo que me está, lo que yo sí estoy considerando, ¿cierto? Yo estoy considerando que todos los marcos están trabajando de forma acoplada.
Entonces a mí me interesa que las diagonales de techo funcionen. O sea, el diafragma lo tengo que hacer. A lo mejor, para ahorrar, lo que yo podría hacer es eliminar, por ejemplo, estas cruces. Esta y esta. A lo mejor si elimino esa, ahorro en material porque ya el perímetro está acoplado. Podría ser, ¿ya? Ahora, no sé si ese ahorro realmente importa a nivel del edificio. ¿Cuánto vamos a ahorrar en eso? Pocaso. De las 35 toneladas que pesa el edificio, ¿cuánto estaremos ahorrando ahí? Unos 200 kilos o menos. Quizás no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque acuérdense que la razón de poner esas diagonales ahí es hacer una torre por arriba de los marcos arriostrados. Esa era la idea. Entonces, como que este es el diagonalizado mínimo. Yo no me metería mucho más con eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como estas diagonales de techo, en principio, son las 9,63, uno diría a lo mejor las puedo hacer más chicas. Ya, yo las diagonales de techo también las considero estructura principal y no me sentiría cómodo poniendo menos de 4 milímetros. Entonces, en realidad, a pesar de que estas estén holgadas desde el punto de vista del esfuerzo, pareciera que no es razonable poner una diagonal más pequeña, no por los criterios que estamos usando nosotros. Respecto a los elementos longitudinales para evitar volcamiento, ¿cierto? Nosotros inicialmente pusimos un HN 20338. Ahora nos estamos dando cuenta que esa cuestión es tremendamente grande. Entonces ahí es donde nosotros podríamos sí hacer un ajuste. Necesitamos el elemento de 20 de altura. Necesitamos el elemento de 20 de ala por el Beltel local. Además es un elemento que acopla, que es bastante importante. Pero lo que podemos hacer es hacer uno más chico, porque hay muchos. Como hay muchos, a lo mejor ese 33,8 lo podemos bajar. Miremos un poquito acá. Miremos un poquito esto. Tenemos el HN 33,8. Perdón. Aquí. El HN 33,8. ¿Cuál es el elemento mínimo que podríamos poner? Como nos estamos dando cuenta que esa cuestión va a tener súper poco carga, vámonos a nuestro minimorum inmediatamente. Entonces sabemos que altura 200 y ala nos gusta 200, también lo podemos discutir. Y los espesores, sabemos que nos vamos a construir con menos de 4 jamás. Si yo ocupo ala y alma de 4, y convengamos que aquí no tenemos problemas de vértices locales porque es algo que va a tener más resistencia de la que necesita, estamos bajando de 33 a 18. Ahí sí hay un ahorro. O sea, aquí parece súper razonable bajar esos palitos de 33 a 18. Con eso también voy a bajar el peso sísmico, pero no voy a hacer de nuevo toda esta cuestión que hicimos, ¿ya? Entonces tenemos eso. ¿Y qué largo tiene? Tiene 500, ¿cierto? Estos elementos son de 500. Son de 500. ¿Cuál es el lambda? Miren, todavía me queda harto lambda. Y si le pongo el ala de 100, ya no, ahí nos fuimos a la punta del cerro, no funciona. Pero a lo mejor le puedo poner el ala de 150. Y ahí ando. Ya, o sea, el elemento podría pesar 15 kilos por metro. Síganme la idea. Necesito que sea de 20 de altura porque lo voy a conectar con las vigas principales de marco para que eviten su volcamiento. ¿Ya? No puedo poner menos de 4 milímetros por problemas de corrosión. Pero podría usar un 150-200. Ahora, pensémoslo bien. Si ocupamos un 150-200, significa que la mitad de la ala tiene 75. Me cabe justito el perno. Me cabe justo. Yo creo que se puede, pero ahí tendríamos que tener su cuidado, ¿ya? A lo mejor deberíamos elegir el 200 para que quepan bien los pernos, pero el 75 puede caber. Dejémoslo en 150, ¿ya? Hagamos ese arreglo y ya estamos terminando, ¿cierto? Entonces nos vamos acá y vamos a decir todos los elementos. ¿Dónde está? No, select. ¿Dónde está el select? Select, properties, ya. Todos esos H los vamos a cambiar por un elemento especial, ¿cierto? Un elemento especial aquí, ¿cierto? También le vamos a poner color verde, me gustó ese color aquí.
va a ser un IE. Va a ser un I especial de altura 20 y de peso, ¿cuánto era el peso? ¿Cuánto pesaba? 15,5, porque necesito 3 cifras significativas, 3 dígitos. 15,5 debería ser este. Ya, entonces se va a llamar 15,5, 15,5. Y dijimos, este tiene de altura 20, de ala 15, el ala de abajo también 15. Espesores, dijimos 4 milímetros en todas las planchas porque de ninguna manera vamos a usar menos. En muchos proyectos las alas no pueden ser de menos de 6, pero en este caso no lo estamos considerando. ¿Ya? Entonces sería ese elemento y en acero a 36. ¿Ok? ¿Ok? Ahí. Ok. Listo. Y parece que esto es lo mejor que podemos hacer tanto desde el punto de vista sísmico como desde el punto de vista gravitacional. Este es el elemento, este es el edificio que nos está saliendo. Que nos falta, y con esto ya termino, ya no me voy a pasar mucho, pero con esto ya termino. Nos falta la parte de viento. Volvamos un poquito al viento. Ya sabemos que el corte sísmico elástico, con R15, es como 20 toneladas, más o menos. ¿Qué pasaba con el viento? Vamos al viento. Aquí está el viento, ¿cierto? Tenemos una carga básica de 51. Aquí tenemos los cortes de viento en cada uno de los muros para condición de estructura principal, ¿cierto? La estructura secundaria estaba más adelante, ¿cierto? Tenemos aquí para estructura principal. Entonces, básicamente tenemos, como el techo es plano, no me da carga lateral, o me da muy chica, ¿cierto? Entonces tenemos que para la condición de presión interna positiva y presión interna negativa me salen estos cortes. Pero ojo, la condición de presión interna negativa o positiva es local, porque el corte interno, positivo o negativo, se anula. ¿Cómo veo eso? Por ejemplo, si a S le sumo el otro es negativo, le sumo al barlovento, le sumo el sotavento, me da eso. Y si para la otra condición yo a S le sumo vectorialmente el otro, me da lo mismo. O sea, la carga de barlovento más la de sotavento es 57 kilos por metro cuadrado. Ya. Y el edificio, ¿qué sección tiene? Transversal, que es la más grande. Tiene un largo de 40 metros. O sea, 40 metros por el alto, que estamos usando como 6 metros. 6 metros, esa es toda el área. ¿Ya? Lo multiplico por eso. Perdón. Lo multiplico por eso. Y lo voy a dividir en 1000 al tiro para que me den toneladas. Me sale que el corte por viento es 13,6. Pero yo ya sé que el edificio con 20 y tantos funciona perfecto. Por lo tanto, aquí me doy cuenta que desde el punto de vista de corte global, el viento tampoco me molesta. Entonces, ¿lo tendré que poner en el modelo? Pensemos un poco. ¿Qué me podría aportar o no poner el corte transversal? Evidentemente, si el corte de viento es mayor que el corte de sismo, lo tengo que poner para ver qué pasa. Pero en este caso es harto más chico. Entonces, la verdad es que yo no lo pondría. Sí tengo que preocuparme de una cosa, y es el posible levantamiento de los ejes. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Se acuerdan que como el techo es plano, tiene una concentración de viento cerca del muro barlovento? Y eso podría generar que cuando va para arriba me levante el edificio. Ahí tengo que tener cuidado. Pero tengo que tener cuidado para las fundaciones, no para la estructura de acero. Para la estructura de acero simplemente en vez de las columnas estar comprimidas van a estar traccionadas, en el peor de los casos, y con eso la exigencia es menor, pues, si los elementos de acero tienen mucha más resistencia a la tracción que a la compresión. Entonces, en realidad, para la superestructura, no me puede importar menos el viento. O sea, no va, terminamos. Cuando tenga que ver anclaje, probablemente el viento tampoco es muy relevante. Cuando tenga que ver fundaciones, estabilidad de fundaciones, ahí el viento me va a interesar un poquito quizá. A lo mejor tampoco mucho. Pero ahí vale la pena mirarlo. Lo que me estoy dando cuenta aquí con un corte de 13,6 comparado con un corte sísmico de más de 20, es que el viento no me está controlando y por lo tanto no es razonable ponerlo en el modelo porque no hay algo que me vaya a aportar. Entonces, raya para la suma. El viento me interesó,
Sí, mucho. Me interesó para saber que es menos que el corte sísmico y por lo tanto no necesito ponerlo en el modelo. Pero también me controló localmente muchas cosas. Me controla las costaneras de muro. Ya, igual uno las dejó holgaditas porque quiso repetir el perfil del techo, pero en estricto rigor me las controla. ¿Ya? Entonces, ojo, el viento puede funcionar controlando ciertas cosas, pero no necesariamente tengo que ponerlo en el modelo. ¿Ya? Ahí es donde quiero destrabar este asunto. ¿Todo va al modelo? No. ¿Todo se considera? Sí. ¿Todo controla? No. ¿Ya? Lo que hice esta clase fue tratar de usar una metodología racional para llegar a este edificio final, que se los voy a dejar en las carpetas del curso para que ustedes lo miren ahí y lo cachureen. Pero me interesa mucho que entiendan la lógica de cómo llegamos a que esto era bueno. Porque si ustedes ahora le ponen correr, no es ese el resultado que me interesa. Me interesa saber por qué estamos poniendo o no los palitos que decidimos poner. Eso es lo importante, ¿ya? El resto es para apretar botones como un chimpancé, ¿ya? Bien, consultas, reclamos, ¿no? Nada de nada. ¿Están ahí a todo esto o ya se durmieron? Sí, ¿No? creo que Ah, sí. están ahí. Ya. Bueno, esto. No hay más para este galpón. ¿Qué nos queda? Anclaje yo creo que no los vamos a mirar porque ya los miramos antes, pero sí le vamos a dar un ratito a las fundaciones. ¿Ya? Eso, la próxima clase, eso sí habrá ya. Ya. Entonces, el viernes ustedes se encuentran con la Catalina. ¿Ya? Nos vemos nosotros en la próxima clase. ¿Ya? Profesor, ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? sí, por las que El, quiera. el examen está fijado para el 4 de julio, ¿Ya? pero igual que un mes y la tarea se entrega en 2 semanas más, porque vi que se publica hoy. Entonces, el examen es como una prueba escrita. Sí, el examen va a ser una prueba escrita. Ya, Voy a llegar perfecto. con una hojita y ustedes van a tener que ponerle el nombre y contestarme las cosas que yo ponga ahí. Ya, El ya, examen es con calculadora, no con computador, ni tablet, ni ninguna otra cosa, con calculadora y con lápiz. Eso es todo. ya, Si hay alguna ecuación que yo crea que usted necesita, se la voy a poner ahí, pero típicamente no. ¿Ya? ya, perfecto. Y va a ser de las cosas que vimos en el curso. No voy a inventar nada nuevo. Ya, Eso. perfecto, gracias. Ya. Ya, Que pues. estés Nos vemos entonces. Chau. bien. Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chau. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.